CFD. ¿Qué es CFD? CFD es las iniciales de Computer Fluid. Ah, no, perfecto. Computational. Fluids Dynamics. O en español, lo que sería en español DFC. Dinámica de fluido computacional. ¿Vale? En pocas palabras, ¿qué es CFD? CFD es resolver los problemas que ustedes resuelven a mano o en laboratorio, porque acuérdense que ustedes dieron mecánica de fluido, dieron hidráulica, me imagino que dieron mecánica de canales abiertos o fluido, dinámica de canales abiertos, no sé si dan eso, alguna electiva, dan hidrología, ¿vale? Dan hidrología. Entonces, ¿qué es CFD? Vale, ¿qué es CFD? Es resolver esos problemas que se encontraban en mecánica y fluido, en hidráulica, en hidrología, resolver esos problemas complejos que tienen que ver con el flujo de fluido, resolverlo mediante un método numérico. ¿Vale? Si tú le preguntas a una persona que no sea experta en el tema, te va a decir que la dinámica de fluido se resuelve solo con bueno, la dinámica de fluido emplea FEIN, o sea, el método de elemento finito, igual que antes que la parte estructural. Hay muchos software que trabajan con él. Sin embargo, de forma tradicional, la mayoría de software no traen con FEIN. Hay algunos que sí y se puede resolver. O sea, la dinámica de fluido computacional se puede hacer con FEIN. Se puede. Con el método de elemento finito. Sí, sí. Eso que les quede claro. ¿Vale? Eso que les quede claro. Sí. Ahora, la mayoría de software no traen eso. La mayoría de software traen método de volúmenes finitos. Finite Volume Method. ¿Vale? Método de volúmenes finitos. O sea, no trabajan con elementos, sino con volumen. Sí, también se puede hacer. La mayoría de software traen esto implementado. Es un método matemático para solucionar ecuaciones. ¿Por qué? Porque en la parte estructural, ¿vale? En la parte estructural, si usted tiene, por ejemplo, en la parte estructural, si usted tiene un elemento aquí, cuando usted aplica las cargas sobre el cuerpo, cuando se deforma, él se va a deformar poco. ¿Por qué? Ah, porque en la parte estructural lo que deseamos es eso, que él se deforme poco, que se desplaza y se deforma poco cuando le aplicamos carga. Pero el problema de los fluidos no es ese. El problema de los fluidos es que yo tengo un volumen de control fijo, y las partículas entran por aquí y salen por acá. ¿Eso qué significa? Que estas longitudes son grandes. Entonces, tratar de resolver un problema que es totalmente diferente con el mismo método, no es que sea incorrecto, porque no es incorrecto, pero es más difícil. Entonces, anteriormente, en la época de los 60, 70, 80, cuando se inició esto, claro, la formulación de elementos finitos y los computadores que habían no permitían resolver bien el problema de fluidos con elementos finitos. Entonces les tocó inventarse otra cosa. Y esa otra cosa no es más que el método, la visión lagrangiana de la mecánica, porque hay dos visiones de la mecánica, euleriana y lagrangiana. Entonces les tocó hacer la visión lagrangiana de la mecánica, que es que no importa trazar un punto de dónde estaba a dónde está, sino simplemente, o sea, la ubicación espacial rígida, sino simplemente me quedo con un volumen de control, que es lo que ustedes hacían en mecánica de fluido, y veo y sigo la partícula de que entra hasta que sale, pero nada más. O sea, me interesa el trayecto que sigue esa partícula. Esa formulación está hecha en volúmenes. O sea, yo vigilo lo que pasa en el volumen. Profe, parece lo mismo, sí,
o sea, si usted lo aplica con la herramienta que vamos a aplicar, parece lo mismo que hacíamos antes, pero no es lo mismo. Yo aquí lo que hago es dividir en volúmenes, no en material, en volúmenes, y controlo lo que entra y lo que sale. Entonces, lo que salió de aquí es lo que entra aquí. Y controlo lo que sale. Lo que sale aquí es lo que entra acá, y así sucesivamente. Entonces, puedo trazar cuál es el camino de cada partícula. Eso me aligera el problema, y por eso la mayoría de software que ustedes encuentren tienen implementado para CFD el método de volumen finito. La mayoría. SolidWorks, Inventor, CATIA, ANSI, No significa que no pueda resolver por elemento finito. A día de hoy, que estamos en el 2022, ya han pasado más de 60, 80 años de desarrollo en elementos finitos, y ya los métodos de elementos finitos que hay soportan la solución de fluido. ¿Sí, profe? Sí. Pongamos un ejemplo de un software. Pues un ejemplo de un software, hay mucho, la mayoría. De hecho, traen una formulación híbrida entre elementos finitos y volúmenes finitos. Pero, por ejemplo, el único que yo conozco, que es un proyecto independiente, gratis, open source, es este que se llama Elmer. Él solamente usa elementos finitos para resolver una cantidad de problemas. Entre ellos, dinámica fluido. Él resuelve dinámica fluido. ¿Vale? Entonces, quiero que eso les quede claro porque hay muchos colegas que todavía no tienen claro eso. Inclusive, son gente que trabaja en el área y no tienen claro eso. O sea, ambos métodos sirven. Lo que pasa es que, por lo que acabo de explicar, la mayoría traen implementado es este, pero no significa que no se pueda resolver por acá. También, a día de hoy ya es posible. Vale, ahora, tú me dirás, bueno, profe, bien. Ese es un método, esos métodos CFD y FBM, pues se implementan para resolver problemas de mecánica de fluido. ¿Como cuáles? Bueno, miremos. Miremos aquí. Por ejemplo, si yo quiero saber la fuerza a la que está sometida el ala de un avión, yo puedo usar, o sea, o lo que quiero saber es cómo se va a comportar el fluido cuando pase por el perfil de un ala de avión, yo puedo usar CFD. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, me sirve para dos cosas. Primero, cuantificar presiones y velocidades delante y atrás, arriba y abajo. Y con eso puedo cuantificar dos cosas. Si tú multiplicas la diferencia de presión, presión de arriba menos la presión de abajo, lo multiplicas por el área de abajo, te da lo que es el lift o la fuerza de sustentación. Y si la presión de atrás menos la presión de adelante, el área proyectada del ala, el área delantera proyectada del ala, te da la fuerza de arrastre. Entonces, ojo con eso, la mecánica de fluido es supremamente importante. Entonces tú me dirás, bueno, profe, pero esos son los aeronáuticos y nosotros los agrícolas, ¿qué nos interesa eso? Pues sí les interesa. Por ejemplo, ¿qué pasa en una válvula cuando la cierras o la abres? O cómo mejoramos el diseño de válvula o de difusores para sistemas de riego, por ejemplo, para sistemas de riego por goteo. También podemos revisar eso. Por ejemplo, podemos revisar aquí CFD for... Ay, ahora se me olvidó cómo se llaman eso. Bueno, para otras cosas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos mirar eso. Por ejemplo, hay diferentes tipos de gotero. Hay unos que son en laberintos, hay otros que son así directamente con membrana, tal. Entonces, tú puedes hacer una cantidad de simulaciones en CFD, ¿vale? ¿Vale? Esa es una aplicación, por ejemplo, para ustedes. Mira, aquí se ve, ¿dónde está esto? ¿Vale? Puedes hacerlo en CFD. De estos que son así tipo membrana, o lo puedes hacer de los que son tipo laberinto, que son para goteo, sistemas de riego por goteo. Tipo laberinto también se pueden hacer simulaciones. ¿Vale? ¿Qué más, profe? Bueno, podemos hacer CFD para green buildings. Para ver cómo se comporta el perfil de temperatura o de viento dentro de un invernadero que estoy cosechando cosas. También se puede usar para eso. También se puede usar, por ejemplo,
para caracterizar válvulas, filtros, ¿vale? En un sistema de riego o de irrigación. Ustedes saben que cada accesorio tiene su propia constante para calcular pérdidas y eso, pues tú lo puedes hacer, estimar esas constantes mediante simulación de elementos finitos y no de CFD, perdón, y no es necesario hacerlo experimentalmente. Lógico que no es 100% exacto, pero te da una aproximación bastante buena. Entonces, fíjate que, o sea, ustedes los agrícolas tienen un montón de cosas que se pueden hacer con elementos finitos, ¿vale? Un montón. Bueno, con CFD, perdón. Lo otro que también se puede hacer, pero CFD para, ¿cómo fue que le dije? Hidrología. Hidrología. También se pueden simular cuencas hidráulicas o embalses o cosas de río, lo que sea, con CFD. De un análisis de elementos de CFD. Mira que aquí vemos cómo fluye. Bueno, vamos a mirar uno más que teníamos antes, por ejemplo, de un green building. Ejemplo, aquí por ejemplo, en esta simulación de un cuarto interior, que puede ser un invernadero, ¿qué hacemos? Pues calcular el perfil de velocidades, o sea, conocer las velocidades en cada punto del espacio, del volumen. Uy, profe, todo eso. Sí, somos capaces de conocerlo en todos los puntos. Ahora, ¿qué me sirve a mí como ingeniero para poder analizar y cuantificar y poder tomar decisiones? Por ejemplo, en este caso yo veo que, por ejemplo, si aquí coloco una entrada de aire y una entrada de aire, pues está siendo eficiente porque mira que él revuelve todo el aire. O sea que si entra a una temperatura alta, todo el salón se va a colocar a la temperatura alta que está entrando, que sería lo ideal. O si entra a una temperatura baja, todo el salón se va a colocar a una temperatura baja. ¿Por qué? Porque el fluido no tiene zonas estancas. Si te das cuenta que no hay zonas estancas, hay remolino, hay turbulencia, o sea, se está homogenizando todo el espacio. Eso es un buen diseño, pero hay diseños que no son así. Por ejemplo, bueno, ahí veíamos, vemos que hay una gran zona que la velocidad es baja. Eso significa que en esa zona de pronto no va a haber mucho efecto de la ventilación que coloque. Por aquí está entrada. Fíjate que aquí nada más hay una sola entrada. Esta es entrada y esta es salida. Entonces, en esta zona sí se revuelve bastante, hay alta velocidad y tal, pero en esta zona no. O sea, las plantas que usted coloque aquí, hablando que fuera un invernadero, ¿no? Las plantas que usted coloque aquí, pues van a tener una temperatura mayor o diferente a las que están en esta zona. ¿Vale? Ahora, si son el mismo tipo de cultivo, debería ser igual para todos. Entonces, estas herramientas se usan para eso, te dan velocidades y presiones. Se hace un análisis de CFD para obtener perfil de velocidades y presiones en un problema dado. ¿Vale? Ya está.